Queridos suscriptores, vamos a continuar hablando sobre el tema de control estadístico de la calidad. Vamos a hablar del módulo 2. Hasta hoy hemos revisado lo siguiente: algunos conceptos sobre calidad, lo que es control estadístico, qué son KPIs, objetivos, qué es un desvío, herramientas básicas para el control estadístico del proceso, en el cual mencionamos algunas de las que se pueden usar, como serie de tiempo, Pareto, carta de control y fotogramas. Hablamos sobre los tipos de datos, cómo hacer recopilación de ellos, y hablamos un poco sobre cuál es el flujo de seguimiento y la mejora del proceso, donde podemos encontrar algunas herramientas para que nos ayuden a avanzar rápidamente con todo el tema de control estadístico. Y dentro de los conceptos básicos que revisamos, también la parte de estadística, pudimos mirar lo que era población, muestras, datos, frecuencia, medidas de tendencia central y algunos temas específicos que tienen que ver con histogramas y desviación estándar. Quienes no han podido visualizar estos temas lo pueden ver en los otros presentaciones. Les dejo el link finalizando para que puedan tener un poco más de contexto. Vamos a entrar a revisar un poco lo que tiene que ver con variabilidad y capacidad de proceso. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos una máquina inyectora que produce piezas de plástico, ejemplo PVC. En lugar de salida de las piezas hay un operario que cada 30 minutos pesa la pieza y registra la observación. ¿Cómo podemos distinguir si las fluctuaciones se producen por variación natural del proceso o porque hay algo que no está funcionando bien? Podemos visualizar que de las 4 medidas, todas son diferentes. El peso de la pieza de plástico indica la cantidad de PVC que la máquina inyectó en la matriz. Esto quiere decir que va a depender de la cantidad o poco PVC de la pieza de plástico, si es deficiente o no, cantidad excesiva que se le adicione, producción. Este tipo de producciones y estos tipos de variabilidad pueden encarecer el proceso y nos hace consumir más materia prima. Entonces, ¿cómo determinamos si las causas de las variaciones son aleatorias o son causas que definitivamente tienen que ver con la capacidad del proceso? Entonces, para esto primero debemos definir cuáles son esos dos tipos de causas. Causas no asignables o aleatorias, que son al azar, no son identificables, pueden ser reducidas o eliminadas o pueden ser variaciones muy pequeñas. Pero hay otro tipo de causas que son las asignables, que se puede identificar claramente cuál es su causa, ya con un debido estudio. Deben ser eliminadas porque las variaciones son más grandes. Esto nos ayuda a determinar la importancia que tienen los gráficos de control para poder determinar una causa en el proceso que tengamos fuera de control. Por esto, los gráficos de control son muy importantes. Estos gráficos de control nos permiten identificar las causas y poder determinar si son causas aleatorias cuando el proceso está bajo control, que son fluctuaciones normales, o si son causas asignables cuando ya la variación es muy grande y el proceso está fuera de control. Aquí un poco de teoría. El gráfico de control básicamente detecta las señales ocultas que tenemos nosotros en un proceso y puede ayudarnos a identificar esta existencia de variación, si es especial o no, como ya lo mencionamos. Y un gráfico de control normalmente consta de valores que son los datos que vamos recopilando que nos ayudan a determinar cómo es el comportamiento del proceso. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un gráfico de control y cuáles son sus partes, en donde pues nosotros podemos normalmente entender cómo se está manejando el proceso.
Entonces tenemos una línea central que es la medida o la media aritmética normalmente de nuestro proceso y unos límites que son determinados dependiendo de esa variabilidad. Hay unos límites de control inferior y unos de control superior en donde debería estar moviéndose el proceso en sus características o condiciones normales. Pero ¿cómo construimos estos gráficos? Básicamente nos tenemos que ir a nuestra estadística en donde tenemos un número de datos, el cual nosotros tenemos que ir determinando promedios y determinar el número de la muestra, que son el número de datos totales que tenemos, para poder hacer este cálculo. Revisemos la siguiente actividad. Ejemplo, vamos a calcular los límites de un gráfico de control. Vamos a suponer, nosotros tenemos unos valores, un promedio que ya vamos a determinar, que es el límite central que podemos visualizar en la gráfica. Y eso lo determinamos como la media o el promedio de todos los datos que tenemos. Vamos a calcular límite superior y límite inferior de nuestro proceso, que va a ser igual a 3 desviaciones estándar, concepto que ya vimos en los conceptos básicos de estadística. Aquí tenemos las fórmulas que nos van a ayudar a determinar estos límites para este proceso que estamos nosotros trabajando en nuestra tabla. ¿Cuál es el resultado? El que estamos visualizando. Tenemos toda la data graficada, el promedio que nos dio 75,25 y los límites superiores e inferiores, en el cual nos está diciendo que los datos se están manejando dentro de estos límites para el proceso que estamos graficando. Aquí tenemos un ejemplo donde ya la media de los datos que tenemos, vamos a hacer validaciones de esos límites inferiores y superiores porque tenemos que ser más estrictos en medida que debemos siempre cumplir con estos límites y no se salgan de control. Entonces, vamos a estipular unos límites de trabajo inferiores y superiores que son más estrictos, dado que nuestro proceso nunca se vaya a salir de los límites de control que ya tenemos. Esto lo podemos hacer o podemos validar con mucha más data y podemos determinar realmente esta reducción a la cual podemos llevar. ¿Qué pasa cuando tenemos un cambio repentino en el promedio de un proceso? Un número inusual de puntos consecutivos pueden darnos definitivamente una luz de que tenemos una tendencia y estos cambios, ya sean hacia arriba o hacia abajo dentro del proceso, pueden estar dándonos alertas de que está pasando algo en el proceso y que debemos hacer inmediatamente una revisión y poder mantenerlo posteriormente si se pueden determinar las causas. Debemos tener en cuenta si nuestro proceso tiene periodicidad o ciclos, es decir, si en cierto o determinado tiempo estamos manteniendo el mismo comportamiento, porque esto quiere decir que hay algunas causas que nos pueden estar dando que esto se nos repita y precisamente estos cambios pueden darse o pueden tener algunas causas que pueden ser de tipo ambiental o pueden ser por rotación específica de operarios, los equipos utilizados en las mediciones, las diferencias de turnos o los cambios de temperatura. Entonces, esto nos ayuda a identificar cuál puede ser la causa que nos está dando la variabilidad. Si tenemos tendencias marcadas, también podemos estar detonando que hay un problema en nuestro proceso. Ya pueden ser tendencias de aumento o tendencias de decreción
o reducción nos pueden estar dando alerta o alarmas de que hay alguna acumulación de desperdicios, puede haber algún deterioro en máquinas, en condiciones ambientales, en habilidades de los operarios que efectivamente hicieron que estos cambios fueran muy acentuados. El comportamiento que nosotros esperamos en un proceso es que normalmente los datos estén muy cercanos a nuestra media, a nuestro promedio o a nuestro comportamiento ideal que esperamos en el proceso y más menos alejados de este centro, más alejados de los límites para que nosotros podamos mantener controlados y podemos estar tranquilos de que nuestro proceso no va a salir de control en cualquier momento. Un proceso de este tipo muestra que definitivamente está inestable, donde hay puntos que están por fuera de los límites de control, están de una manera no abrazando la línea de tendencia central o nuestra media aritmética de proceso y hay muchos cambios repentinos de menos a más y de más a menos que nos indican que el proceso está totalmente inestable.